La música y los intérpretes de las fiestas patrias. Sí, porque nosotros pensamos en Día de Muertos y pensamos en el pan, en las ofrendas y pensamos en la primavera y en los niños que se disfrazan y los conejos y las abejas de los jardines infantiles. Pero si pensamos en fiestas patrias, insoslayablemente sentimos la música. Y por eso mucho agradezco a Vanessa Farías Maya, comunicadora, creadora de contenido y apasionada de la música, que esta mañana nos acompañe. Vanessa, bienvenida al programa. Hola, muchas gracias, Ivonne. Te saludo a tu audiencia. ¿Cómo estás? Muy contenta de contar contigo y de saber que nos vas a compartir justamente esta reflexión tan fundamental en nuestras vidas. ¿Cómo suena? ¿A qué suena? ¿Quiénes cantan las fiestas patrias, Vanessa? Fíjate que justo preguntaba ayer a las personas a mi alrededor en la fiesta mexicana, cuando hablábamos de México y la música, ¿qué les venía a la cabeza? Y al final recapitulé una serie de nombres que siguen siendo los clásicos de siempre, que yo me pregunté por qué son los clásicos y es porque son icónicos, ¿no? Marcaron una época, en este caso, por ejemplo, Pedro Infante, ¿no? Ajá. La gente le preguntas México y la música y piensa en Pedro Infante. Y es que hablamos de íconos con mucho carisma, ¿no? En el caso de Pedro Infante, pues bueno, probablemente el ídolo televisivo, pero también musical ranchero más importante. Y lo podemos ver, me contaban ayer, lo podemos ver en cómo fue el impacto y que sigue consumiéndose su música, sus películas. Nos platicaban sobre el impacto que tuvo su muerte, ¿no? Pero además cómo ahí vamos ligándolo, después lo ligaban con personajes como José Alfredo Jiménez, ¿no? Otro Ajá. de los compositores más grandes que ha tenido México en cuestión de ranchera. Eh, me contaban todo esto, me gusta mucho empaparme de las personas que lo vivieron y otras que les pasó este eco. A mí me pasó también este Sí, eco la, de la este historia legado. oral, ¿no? La historia oral y pues, por Sí, supuesto también y del porque entretenimiento. sí, yo creo que bueno, ni a ti ni a mí nos tocó realmente vivir esa época, ¿no? Para nosotros es lo que escuchamos, ¿no? Entonces, que me contara mi mamá sobre cómo asistieron al funeral de Pedro Infante, ¿no? O cómo los llevaban ahí de la mano y que su mamá y sus tías, ¿no? Habla de un impacto que tú cuando vas creciendo, yo que tengo 30 años, pues claro que que es algo, ¿no? Tú relacionas Pedro Infante con México y Pedro Infante con un ídolo. Hablamos de estos ídolos, ¿no? José Alfredo Jiménez, mi papá como gran fanático de la música ranchera, pero además guitarrista, ¿no? Por afición, pues hablaba de esta forma tan fácil que tenía José Alfredo Jiménez de componer, ¿no? Paloma Querida, Si nos dejan, es exactamente canciones que nos marcaron y que siguen siendo las más escuchadas. Ayer investigando, o sea, ¿cuáles son las canciones más escuchadas? Porque tenemos música del regional mexicano actual, que Sí. también, pues bueno, ¿no? La escuchamos, el regional mexicano es en México el género más escuchado. Entonces, no, en la noche mexicana seguimos con nuestras canciones de siempre, México en la piel, La Viquina, El Son de la Negra, Guadalajara, Cielo Rojo. Algo que en lo personal, no sé qué opines, a mí me llena de mucha alegría porque pues son de hace muchos años, ¿sabes? O sea, Así son es. canciones que no van pues a pasar de moda en esta época que para nosotros podría ser, los tiempos cambian y claro que se escucha otra música, lo vimos en el Zócalo, ¿no? Los exponentes son distintos, pero para nosotros siempre vamos a seguir escuchando Guadalajara, seguiremos escuchando el Huacapango de Moncayo, esas son nuestras Nuestras canciones, ¿no? canciones. Y dijiste una que emblemática, La Viquina, lo personal, Vanessa Farías Maya, tu servidora, nació en San Salvador, El Salvador, soy nacionalizada mexicana, pero durante mi infancia, hasta los 13 años, que tuvimos el privilegio de venir a México, para mí México sonaba a La Viquina. En las esquinas, cuando los combos o los tríos o los grupos de las fiestas interpretaban la Viquina, yo sentía que eso era México. Wow, wow. Oye, y a ver, platícame, cuando ahora después de todo este tiempo que llevas aquí, porque me interesa mucho saber cómo ha cambiado tú.
que ahora eres mexicana por convicción, por estar aquí, por corazón. Cuando yo te digo la palabra México, ¿con qué lo relacionas en cuestión de música? Sí, sigue siendo esa y por supuesto Cielo Rojo y por supuesto La Llorona y por supuesto todo lo que tiene que ver para mí también con Armando Manzanero y por supuesto Álvaro Carrillo, ¿no? Es decir, Sí. sí hay un continuo en lo musical, en lo romántico. La Barca también era una canción que se oía mucho y ahora sigue resonando todo lo que creó Roberto Cantoral, por ejemplo, ya era referencia musical emocional en Centroamérica de lo que significa México. Claro, y es que además acabas de decir algo muy interesante. Relacionamos México con el mariachi, ¿no? Con el ranchero, pero yo también lo relaciono mucho con el bolero. Ayer platicaba de, no sé si tú lo recuerdas, fue muy famoso en los 80, falleció, le quitaron la vida de una forma un poco trágica. Víctor Iturbe el Pirulí Bueno, fue uno de los mejores ¿a que no te intérpretes atreves? a que no te atreves. Él propiamente no era compositor, No, era no el era intérprete. era intérprete, pero yo ayer lo estaba recordando y dije, wow, se debe de hablar más de Víctor Iturbe, porque realmente sí fue una voz que tal vez quedó como en el limbo entre el auge de los boleros y la música pop, las baladas, y creo que un poco se ha perdido, pero el recordarlo en esa voz también dije, tenemos muchos grandes exponentes que tenemos que irlo sacando poco a poco. Ayer platicaba incluso del propio Javier Solís, que para mí es la voz más bonita que yo he conocido en cuestión de ranchera, que tuvo cierta mala suerte, no sé si se acuerdan que Javier Solís fallece, tiene una operación de vesícula. Entonces, hay varios mitos alrededor de la muerte de Javier Solís y eso últimamente se ha acentuado. Ajá. Javier Solís pide que le den un vaso con agua. Y bueno, las personas que hemos perdido la vesícula sabemos que no podemos tomar agua de inmediato, nos mojan con una esponja o nos dan un par de hielitos. Entonces, bueno, la versión oficial, por decirlo de esa forma, fue Ajá. que pidió un vaso de agua y bueno, con ese vaso de agua le causó ahí problemas que derivaron a su muerte. Pero últimamente han dicho que realmente no fue así, que Javier Solís cayó en manos de una persona que se decía cirujano, pero que no era un cirujano y que, bueno, no le hizo bien eh, la operación de vesícula y que eso derivó a su muerte. ¿Por qué digo que tuvo mala suerte? Porque Javier Solís llega como en un momento clave en el sentido de... Igual que Víctor Iturbe, pues no le tocó el mero auge, tenía que estar como bifurcado entre la ranchera y un poco la, pseudo balada, no como tal, pero no le tocó el auge, donde estábamos, bueno, estábamos todos, yo no estaba, pero donde todo México estaba volteando a la ranchera. Y era una voz fantástica. Entonces, él muere muy joven, si mal no recuerdo, no pasó de los 40 años. Entonces, bueno, creo que a algunos así les ha tocado, ¿no? Lucha Reyes, por ejemplo, Lucha Reyes también, ella muere en los 40, muere de muy joven, de 30 años, escasos ¿Tan joven, 30 Lucha años. Reyes, de 30? Lucha Reyes. Sí, fíjate, bueno, Lucha Reyes nace como en 1906 por ahí. Entonces, Lucha Reyes tiene una vida un poco trágica, déjame decirte. Lucha Reyes, pues, él sufre el abandono de su padre y descubre que le gusta cantar, pero que también le gusta beber. Entonces empieza a beber a los 13 años, ¿no? Hablamos de que eran otros tiempos y bueno, era común caer en este tipo de vicios desde muy pequeño, ¿no? Entonces ella empieza a beber por pues este dolor que le causan no tener un padre, pero empieza entonces también a cantar en las famosas carpas, en aquel tiempo las carpas o las plazuelas, ¿no? O sea, ponían una carpita, habían unos cómicos, humoristas, y salía ella también a cantar entre cada uno de ellos. Logra sobresalir, pero se enamora de un periodista, no recuerdo ahorita el nombre, pero se enamora de un periodista y cuando queda embarazada pierde al hijo y el periodista comienza a tratarla muy mal. Mm. Entonces ella lo deja y después le pasa otra serie de acontecimientos en una gira, se enferma de la garganta y es tanta la infección
que la garganta le queda rasposa para siempre. Que los que nos gusta mucho la música de Lucha, sentimos que es su rasgo característico. Posteriormente, empieza a entrar a otros grupos. Y lo que pasa es que es tanto su alcoholismo, pues que la sacan, la empiezan a botar. Entonces, toca puertas, llega a la XCW y le ofrecen eh, una oportunidad de salir en películas. Y bueno, se codea con Jorge Negrete, con Pedro Armendáriz papá, entonces salen varias películas. Pero ella vivía con mucha depresión porque ya no pudo tener hijos. Adopta a una niña y más o menos ahí la va llevando. Un día, muy deprimida, la niña pues, no sabía qué pasaba con su mamá, le pide, le dice que no puede dormir, entonces le pide que vaya a la farmacia, que le compre unas pastillas, se toma las pastillas y todavía la encuentra al otro día su hija agonizando, la llevan al hospital y ahí es donde muere después de una serie de lavados del estómago, ¿no? Qué Entonces, una, terrible. vo- una verdadera desgracia porque una voz fantástica, ¿no? Creo que también hablamos mucho de los exponentes del ranchero masculinos, pero hay exponentes, Lucha Villa, por ejemplo, ¿no? Con una voz muy increíble, ¿no? Entonces, bueno, esta fue la historia de Lucha, de Lucha Reyes. Y cómo termina, ¿no? Y así muchos, bueno, conocemos cómo terminó el deceso de Javier Solís, el deceso de El Pirulí, el deceso de Pedro Infante, ¿no? Y así nos podemos ir, ¿no? Incluso Claro, ayer pensaba, bueno, el mismo deceso que a todos nos conmocionó del propio Juan Gabriel, que también es uno de los más escuchados en esta noche por mexicana, ¿no? supuesto. Y, Vanessa, ajá, cuéntame, sí, es que perdóname. me cuentas una constante, o sea, hay como una tragedia, como una muerte prematura, con muchísimo talento, un legado, pero que también se va reciclando, se va remasterizando, se va resignificando, porque pues, ¿qué me dices de cuando Luis Miguel hace suyas muchas canciones, o Jenny Rivera, o el propio Alejandro Fernández. Fernández? Es decir, hay una potencialidad en esta cultura musical mexicana que permite que se vaya actualizando por generaciones y que estos Sí, mitos vivan eternamente. y van a vivir. Y ahorita mencionaste tres exponentes que ahorita incluso, si somos muy sinceros, ya no son jóvenes, ya son con los que crecimos, por ejemplo, generaciones como la mía, que rondamos los 30 40 años, o sea, el disco de ranchera de Luis Miguel, ¿no? No, O bueno. escuchar a Alejandro Fernández, pero tienen que venir los nuevos, ¿no? Y ya debe de haber otro. Ahorita podría no ser tan claro por lo mismo que platicábamos al inicio. El regional mexicano está dando otras propuestas que también le está gustando a las nuevas generaciones, pero siempre vamos a regresar a los clásicos. Eso es muy bueno, no estar peleados, poder convivir con el presente y poder honrar el pasado. Eso hace la música mexicana, ¿no? Y la música mexicana va evolucionando y a mí me gusta cómo va evolucionando, si te soy muy sincera. Y creo que ayer quedó muy claro porque yo pasé por varias alcaldías durante la tarde y la noche y todas las alcaldías podían tener esta convivencia del pasado y el presente. Eso, ¿con qué canción nos despides y cuál fue la que más escuchaste o sentiste que nos estaba sintetizando en este 2025? Vanessa Farías Maya, gracias por estar con nosotros. Yo siempre voy a relacionar a Juan Gabriel con la noche mexicana y la canción que más me gusta es Abrázame muy fuerte. No es propiamente ranchera, es una balada, pero Ya no como hay 2 millones o cuántos billones contigo, justamente nunca. queriendo cantar Abrázame muy fuerte, amor. Cantemos Abrázame muy fuerte porque es lo que une realmente, esta canción une y que nos une a todos la audiencia que estamos ahorita. Me parece fantástica manera de despedirnos de Vanessa Farías Maya, comunicadora, creadora de contenido y apasionada de la música, porque por supuesto que sí, Abrázame muy fuerte, amor, es una canción que nos dice mucho a los de mi edad y a los de tu edad, Vanessa. Gracias por esta conversación. Gracias a ti, Ivonne.